Bienvenidos a INA Noticias, lo más relevante en turismo cultural y patrimonio en México. Hoy les saludamos desde el Museo de las Culturas, que se ubica en la calle de Moneda número 13, aquí en el centro histórico. Este inmueble tiene un valor sin precedentes. Fíjense que fue Casa de Moneda, Suprema Corte de Justicia, la sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y aquí fue donde se fundó el primer museo del país. Por si fuera poco, resguarda un tesoro, uno de los dos únicos frescos de Rufino Tamayo. Realizado en 1938, este mural que evoca la Revolución Mexicana es uno de los trabajos más recientes de restauración del INAH. El canto y la música y Revolución, únicos murales que realizó Rufino Tamayo en la técnica al fresco dentro de la llamada Escuela Mexicana, fueron restaurados por expertos del INAH. Ambas obras se encuentran en edificios del Instituto que se ubican en la calle Moneda, en el centro histórico de la Ciudad de México, concretamente en lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas y en la construcción frente a este que aloja la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico. Revolución, pintado en 1938, muestra la sublevación del campesino y el obrero contra el terrateniente y el burgués. Por efectos de la intemperie, la zona inferior del mural, donde Tamayo dibujó unos prismas en tonos grises, presentaba pérdida de imagen. Lo que tenemos que hacer entre el momento en que se pintó y lo que queda de lo que se pintó, establecer un equilibrio entre esos dos momentos, para que de alguna manera el mural siga dando la información, siga teniendo la función que cumplió cuando se realizó. Bajo la supervisión del INBA, alumnos y licenciados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH realizaron labores de limpieza, consolidación, resane y reintegración cromática de los murales que ahora lucen casi como cuando el artista oaxaqueño los pintó hace poco más de 70 años. Ahora los tonos terrosos de Revolución han recuperado su brillantez, de tal manera que no pasarán inadvertidos para el visitante. Para el canto y la música, creado en 1933 para la entonces Escuela de Música, Tamayo decidió representar mujeres de rasgos indígenas que gesticulan al cantar y tocan instrumentos populares como guitarras, mandolinas, platillos y clarinetes. Entonces, todo el proceso fue recuperar en lo posible la misma tonalidad que tuvo originalmente. Entonces, hoy tiene un tono mucho más anaranjado de lo que nos encontramos en su momento. Tenemos un cargo muy serio. Son los únicos dos murales que Tamayo pinta al fresco y los dos los tenemos en el instituto. Y ahora nos vamos de visita al Museo Nacional de Antropología, que hasta julio próximo nos presenta la exposición El vuelo de las imágenes, alas del mundo indígena. Pues bien, esta exposición de más de 300 piezas nos da cuenta de la importancia de las aves para las culturas prehispánicas y de la carga simbólica que aún se mantiene en ritos, mitos, danzas y artesanías. Aquí lo tiene. ¿Qué significan las aves en la vida cotidiana, en los ritos de paso, en el nacimiento, el matrimonio, la muerte? Es de lo que trata nuestra exposición hoy. Nos encontramos en el Museo Nacional de Antropología, donde acaba de ser inaugurada la segunda parte de la exposición El vuelo de las imágenes, bajo el subtítulo Alas del mundo indígena. Esta exhibe 376 piezas que dan testimonio de la continuidad del arte plumario en México hasta nuestros días, a través del uso de plumas y la presencia de aves en danzas, mitos, artesanías y rituales de 34 culturas indígenas contemporáneas de nuestro país. Con el vuelo de las imágenes, INAH e INBA conjugan esfuerzos para hablar de un momento fundacional de los rasgos identitarios de lo mexicano. Entre las piezas que destacan se encuentra un huipil que décadas atrás se atribuyó a la Malinche, por la similitud que tiene con el que ésta utilizó de acuerdo con ilustraciones de los códices Lienzo de Tlaxcala y el Florentino. Otro objeto que sobresale es una camisa zapoteca, que se exhibirá por primera vez, procedente de San Bartolo Yautepec, Oaxaca, que es usada por los hombres de esa comunidad durante las ceremonias religiosas. También destaca un penacho que se usa durante la festividad de los quetzalines o cuetzalines, que es utilizado por los totonacos y nahuas para solicitar buenos vientos, lluvias y prósperas cosechas. Estas maravillosas piezas podrá conocerlas a partir de hoy y hasta finales del mes de julio,
como complemento a la primera parte de la exposición que se presenta en el Museo Nacional de Arte, con el nombre Arte Plumario en México y Europa. Sara Castrejón es un personaje paradigmático por el trabajo que realizó durante la Revolución Mexicana. Ella fue la primer fotógrafa que encontró en este movimiento social la historia gráfica que capturar con su cámara y de ahí dio rienda suelta a su pasión por la imagen. El antropólogo Samuel Villela nos acerca a esta mujer. Vamos a ver. Sara Castrejón, fotógrafa de la Revolución, un reciente libro publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el resultado de 8 años de investigación del antropólogo Samuel Villela, con el cual nos adentra la trayectoria de una mujer que con su lente capturó el movimiento revolucionario en su natal Teloloapan, Guerrero. En 1905, Sara Castrejón se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió fotografía, probablemente en la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Mujeres o en el estudio de algún fotógrafo reconocido. A su regreso a Guerrero en 1908, instala su propio estudio en Teloloapan, comenzando así su labor profesional. Tomando fotos de los personajes de su pueblo, de niños, de escolares, de primeras comuniones, en fin, los retratos clásicos que se hace en cualquier estudio fotográfico. Y en esta medida pues es cuando la sorprende la revolución, porque ella toma desde el balcón de su casa la entrada de las fuerzas maderistas el 26 de abril de 1911. Es la primera mujer que toma fotos de la revolución. Pero hemos tratado de encontrar esa mirada femenina de la revolución y creemos haberlo encontrado en ciertas poses, en la ambientación, en ciertos, cómo ella logra captar ciertas actitudes de los retratados. Yo creo que esa es quizás una de las peculiaridades que la diferencian del resto de los fotógrafos de la Revolución. Esta imagen es importante, es interesante en términos técnicos porque implica la puesta en escena de un contingente muy amplio de tropa, de fuerzas federales, que nos muestra a todos los combatientes en actitud como si fueran a pelear, están posando como si fueran a entrar en combate. Este es el tipo de imágenes que son más interesantes en esta cobertura. El libro está integrado por 4 capítulos que versan sobre el contexto social, económico y político de Teloloapan, sobre la vida familiar y personal de Sara Castrejón, su labor como fotógrafa del movimiento revolucionario y un 4º apartado referente a la era posrevolucionaria en México. Se llevó a cabo la 10ª Semana de la Diversidad Sexual. Organizada por el INAH, contó con la participación de destacados antropólogos, quienes hicieron un llamado a proteger a niños y jóvenes de la explotación sexual comercial. Y también a derribar tabús que impiden ver a la diversidad sexual como parte de nuestra diversidad cultural. Aquí los detalles. Bajo el lema Por una niñez y adolescencia libre de violencia, se organizó la 10ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, llevada a cabo durante la primera semana de mayo en Pachuca, Hidalgo. Somos la primera institución académica que incluye temas de diversidad sexual contemplados como parte de un patrimonio humano. Y en ese tenor, la diversidad sexual forma parte de la diversidad cultural, aunque la diversidad sexual hoy en día sea una bandera política para algunos grupos y para otros siga siendo un tema tabú. El foro abrió con la conferencia magistral ofrecida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, quien se refirió a la situación de discriminación que prevalece actualmente en el mundo, en la que destacó el aspecto positivo de 2 ejemplos mexicanos. Uno es la elaboración del manual para el uso no sexista del lenguaje en el sector público y el otro, la reforma al artículo 1 constitucional que cambia el término garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Uno de los temas analizados fue el de las identidades juveniles y la diversidad sexual, donde se tocó el caso de las tribus urbanas. Esas maneras de vivir, esas identidades que son colectivas, pero muchas veces son por afinidad momentánea y que cambian a través del tiempo, son dignas de criminalizarse o son una nueva expresión creativa de lo que estamos viviendo hoy.
La 10ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual es organizada por el INAH con el apoyo de instancias civiles y gubernamentales, entre las que destaca el Gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Hidalgo, con el fin de contribuir en la búsqueda de soluciones a problemas sociales relacionados con la discriminación y violencia hacia grupos en situación de vulnerabilidad, en lo que ha llamado un activismo desde la academia. Desde la sala dedicada a la civilización egipcia del Museo Nacional de las Culturas, les comento que gracias a un trabajo de coordinación entre el INAH y la PGR que duró más de 4 años, Egipto pudo recuperar una pieza de un gran valor arqueológico, que fue sustraída ilícitamente en 2006 y recuperada aquí en México, desde entonces custodiada por el Museo Nacional de Antropología. México devolvió al gobierno de Egipto una invaluable pieza arqueológica procedente de la región de Ausán. Se trata de una cabeza de perfil labrada en piedra de arenisca. Quiero decir que hicimos un trabajo de custodia muy esmerado. Procuramos que estuviera en un lugar seguro, muy bien empacado, estable, y que fue para nosotros un honor tener una pieza así. La pieza, de aproximadamente 15 centímetros por lado, fue detectada por autoridades de la Administración Central de la Aduana Mexicana mientras revisaban diversa paquetería procedente del extranjero que se importaría de manera legal al país. Su autenticidad fue verificada por peritos especializados tanto del INAH como del gobierno egipcio. La efigie fue asegurada por el Ministerio Público de la Federación y puesta a disposición del INAH para su resguardo y debida conservación hasta el momento de la entrega en una ceremonia efectuada en el Museo Nacional de Antropología. La pieza está completa, bien conservada por ambos lados, para que todos vean la pieza en su estado tal cual está, que entregaremos hoy con mucho gusto a la Embajada de Egipto. Con acciones como esta, el Gobierno de México se compromete a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y a proteger el patrimonio cultural e histórico de cualquier nación. Llegamos así al final de una emisión más de INAH Noticias. Hasta la próxima.